Últimas noticias de Colombia hoy. /vertical, juez avala rectificación de Gustavo Petro sobre Álvaro Uribe. Cerrar admiración. Aún queda una denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra el excandidato presidencial. El Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá negó el desacato a un fallo de tutela que había interpuesto el senador Álvaro Uribe Vélez por la rectificación que entregó el congresista Gustavo Petro frente a sus declaraciones en la emisora, la W Radio. La orden constitucional de rectificación se encuentra plenamente satisfecha, pues dicha actividad se ajusta a los parámetros jurisprudenciales expuestos, a razón que el accionado reconoció su error de afirmar en grado de certeza que el senador Álvaro Uribe Vélez es autor o partícipe de la comisión de delitos de lesa humanidad, sin previamente contarse con sentencia judicial debidamente ejecutoriada proferida por autoridad competente, explicó la jueza María Isabel Guerrero. Por tanto, el agravio objeto de amparo se encuentra conjurado, concluyó. En su momento, el excandidato presidencial sostuvo que el senador Uribe debía estar en la cárcel por su relación con grupos de las antiguas AUC. Además, agregó que tiene la completa convicción de los nexos que tuvo el expresidente Uribe y su hermano Santiago Uribe con grupos paramilitares. Estoy rectificando, es decir, llevando a la exactitud inexactitudes, y es que los hechos indican que hay una relación entre los hermanos Uribe Vélez y el paramilitarismo en Antioquia, dijo Petro. Frente a esto, la defensa de Uribe no quedó satisfecha con las declaraciones del excandidato presidencial, por lo que solicitó la apertura de un proceso de desacato. Sin embargo, la jueza indicó que, para el despacho judicial, no queda la menor duda que el accionado reconoció expresamente su equivocación o error, procediendo a realizar la respectiva corrección en lo que atañe al eje central del fallo de tutela. A pesar de este fallo, de la Espriella continúa con un proceso por los delitos de fraude a resolución judicial, calumnia directa e injuria indirecta agravadas contra Gustavo Petro en la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la jueza ordenó a Gustavo Petro que en un límite de 48 horas elimine de su cuenta de Twitter un retweet del 3 de septiembre, que contiene la expresión uribista rabiar, enviado por el usuario @gaitan_ y que se basa en una nota periodística de Noticias Caracol titulada, "Las pruebas contra el general R. Montoya que evalúa la Fiscalía". Juez dice que Gustavo Petro sí rectificó afirmaciones contra senador Álvaro Uribe. La jueza María Isabel Ferrer negó el desacato de una tutela que había interpuesto el senador del Centro Democrático por las afirmaciones que entregó el congresista de Colombia Humana a la emisora W Radio el pasado 21 de septiembre. Estos son los argumentos. Este jueves, 11 de octubre, el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá negó el desacato a un fallo de tutela que había interpuesto el senador Álvaro Uribe Vélez por la rectificación que entregó el congresista Gustavo Petro, el pasado 21 de septiembre, a la emisora W Radio.
El senador del Centro Democrático argumentó que lo dicho por Petro ese día no se ajustó a la constitución política, la ley y la jurisprudencia en los actos de rectificación. Para sustentar el desacato, el líder del Centro Democrático dijo que la retractación no se adelantó en debida forma porque Petro nunca reconoció su error y que, incluso, sucedió lo contrario, pues al referirse nuevamente al paramilitarismo en Antioquia, refuerza la atribución de responsabilidad penal hecha contra el expresidente y hoy senador Uribe. Además, argumentó que lo dicho por el senador de Colombia Humana no constituyó en una retractación ni rectificación alguna, sino por el contrario, sostienen el acto vulneratorio de los derechos fundamentales objeto de amparo constitucional. La jueza, al evaluar la entrevista, concluyó que hay elementos suficientes para determinar que Gustavo Petro sí rectificó. Para el despacho judicial no queda la menor duda que el accionado reconoció expresamente su equivocación o error, procediendo a realizar la respectiva corrección en lo que atañe al eje central del fallo de tutela. La jueza también tuvo en cuenta que la expresión «la justicia debe actuar rápidamente» utilizada por Petro no comporta vestigios de responsabilidad penal, ya que dicho término efectivamente corresponde a un deber propio de la Administración de Justicia. La jueza, a manera de conclusión, dijo que la rectificación se encuentra plenamente satisfecha, pues dicha actividad se ajusta a los parámetros jurisprudenciales expuestos, a razón que el accionado reconoció su error de afirmar en grado de certeza que el senador Álvaro Uribe Vélez es autor o partícipe de la comisión de delitos de lesa humanidad, sin previamente contarse con sentencia judicial debidamente ejecutoriada proferida por autoridad competente, y por tanto, el agravio objeto de amparo se encuentra conjurado. El pasado 21 de septiembre, Gustavo Petro rectificó la afirmación de que Uribe debería estar condenado y aseguró que la justicia debe definir si Uribe Vélez tiene o tuvo nexos con los grupos paramilitares. Hay hechos, indicios fuertísimos, que indican que el presidente Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad por la justicia colombiana. Así lo creyó el Tribunal Superior de Medellín, que compulsó copias y así lo está estableciendo la Corte Suprema de Justicia, que ha iniciado investigaciones. Lo que me parece una inexactitud es decidir de antemano qué tipo de sanción o fallo debe tener la justicia. Es decir, la justicia debe ser independiente, dijo. Y agregó: de acuerdo con estas pruebas, incluyendo las que yo mismo recopilé en 2007 y las nuevas, determinar rápidamente, ojalá, el fallo que se merece el actual senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano. En la entrevista, Petro resaltó que el hermano del exmandatario, Santiago Uribe, está siendo procesado, aunque todavía no hay sentencia en el caso. Y señaló que hay procesos abiertos contra Uribe y testimonios que al parecer vinculan a Uribe con el paramilitarismo. El senador Uribe también se pronunció en el desacato por un retweet de Petro el 3 de septiembre en Twitter, que dice: «Esto es asquerosos, vean las directrices de Mario Montoya, uribista a rabiar, que hicieron que miles de jóvenes pobres fueran asesinados por el ejército en todo el país». El trino, emitido por el usuario @gaitan_presente, hace referencia a una nota periodística emitida por Noticias Caracol bajo el título «Las pruebas contra el general Mario Montoya que evalúa la Fiscalía». Al respecto,
La jueza ordenó que en el término de 48 horas retire o elimine el retweet. Medida anterior que se torna adecuada para conjurar el agravio promovido contra los derechos objeto de amparo, precisó el despacho. La polémica por la participación de Petro en la marcha universitaria. Un trino del senador y su discurso en la marcha de la educación pública, le ganó críticas que lo calificaron como oportunista. Pero en las mismas redes hubo quienes lo defendieron, explicando que los estudiantes lo invitaron a participar y que él no quiso apropiarse de la manifestación. La marcha del 10 de octubre por las universidades públicas en Colombia fue un éxito para sus promotores. Miles de estudiantes salieron a las calles de diferentes ciudades del país para manifestar su descontento con la actual situación presupuestal de la educación universitaria y exigir al gobierno más recursos para las instituciones públicas. Sin embargo, en la marcha de Bogotá hubo una intervención que generó descontento entre algunos ciudadanos. Se trató de la participación de Gustavo Petro en la congregación en la Plaza de Bolívar. El ex candidato presidencial exigió al presidente Iván Duque cumplir su promesa con la educación superior. Propuso también que lo que se va a adicionar al Ministerio de Defensa, se transfiera a las universidades públicas. El mensaje de darle prioridad a la inversión militar, significa que, este gobierno, prefiere que la juventud vuelva a la guerra. El camino de la juventud es la paz, la educación, dijo. Agradezco este mensaje de apoyo de nuestra juventud colombiana, escribió el senador en su cuenta de Twitter, junto con una foto en la manifestación. Ese mensaje desató la polémica y comenzaron los señalamientos de oportunismo al líder político. En una entrevista en la FM, la representante estudiantil de la Universidad Nacional, Jennifer Pedraza, manifestó que la marcha no era de Gustavo Petro. Personalmente no me considero una persona petrista, ni una líder estudiantil petrista. Esto fue un movimiento que esperamos que sea multicolor. Era muy claro que la movilización era por la educación, es por la educación, sigue siendo por eso. Es un movimiento que no es de nadie, aclaró Pedraza, quien ganó reconocimiento luego de que Ernesto Macías cortara su presentación en el Congreso. Varias figuras públicas se manifestaron en esa misma línea en redes sociales. El líder de la Colombia Humana, por su parte, se defendió diciendo que la educación pública es un asunto público, y por lo tanto, del interés de cualquier ciudadano. En redes también hubo una ola de respuestas en defensa de Petro, asegurando que su tuit fue descontextualizado. Ángela María Robledo, quien fue su fórmula vicepresidencial en las pasadas elecciones, explicó que fueron los estudiantes quienes lo invitaron a subirse a la tarima en la Plaza de Bolívar. Como argumento, en redes se difundió el video de la misma intervención del senador de la Colombia Humana durante la jornada. Petro agradeció a la organización de la marcha por permitirle hablar frente a los miles de manifestantes congregados. Y en medio de su discurso dijo: "No pretendemos para nada apropiarnos de esta hermosa movilización nacional que ha llenado todas las plazas públicas de Colombia. Seríamos torpes pretender hacer eso.
Pero indudablemente hoy confluyen acá en esta misma diversidad todas y todos los que creemos que la salvación de Colombia es la educación,